el acta de la sesión 56A ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 57A ordinaria queda a disposición de los señores y señoras diputadas. Le ruego al señor secretario leer la cuenta. Señores diputados, la siguiente es la cuenta de esta sesión. Copia del oficio 4513 de fecha 9 de mayo del 2016 del presidente del Consejo para la Transparencia, dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, mediante el cual da respuesta a su presentación de fecha 5 de mayo del presente año, que dice relación con la publicación de la ley reservada al cobre por parte de ese organismo. Una nota del senador señor Andrea Lamán, mediante el cual excusa su asistencia a la sesión del día de hoy por tener que estar a la misma hora en sesión de sala. Sin embargo, señala su disposición para asistir en la próxima sesión. Oficio número 2276, de fecha 28 de abril del 2016, de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, mediante el cual remite información relacionada con el cumplimiento de glosas presupuestarias en cumplimiento con lo establecido en la Ley 20.882 del presupuesto del sector público del año 2016. Oficio 2274, de la misma fecha y de la misma subsecretaría, mediante el cual remite información relacionada con el cumplimiento de glosas presupuestarias en cumplimiento con lo establecido en la Ley 20.882 del presupuesto del sector público del año 2016. Una comunicación del jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional, mediante la cual informa que el diputado señor Diego Paulsen reemplazará en esta sesión a la diputada señorita Paulina Núñez. Por último, una comunicación del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general del aire, señor Jorge Robles Mella, de fecha 6 de mayo del 2016, mediante la cual extiende una invitación a los señores diputados de esta comisión para realizar una visita profesional a la Brigada Aérea asentada en la ciudad de Punta Arenas en una fecha a convenir. Para tal efecto, con el propósito de optimizar los tiempos disponibles, la Fuerza Aérea dispondrá de un vuelo especial a dicha zona, acompañado del comandante en jefe. El avión despegaría a las 15 horas de un día jueves desde la Segunda Brigada Aérea en Santiago para regresar el día viernes en la tarde a Santiago. Asimismo informa que el secretario general de la Fuerza Aérea, general de Brigada Aérea, señor Dennis Harvey, se contactará con el abogado secretario de esta comisión para efecto de coordinar los detalles de la visita. A eso se suma una llamada telefónica que hizo el general Harvey en la tarde para entregar algunos mayores antecedentes, en el sentido de que todos los gastos que rogue el viaje, tanto en el vuelo como en el hotel allá y las comidas, todo es de cargo de la Fuerza Aérea. Muy bien, ofrezco la palabra sobre la cuenta. A ver, yo quisiera conversar con el general. Bueno, varios de nosotros ya hemos estado en Punta Arenas. A mí me parece conveniente, dada la coyuntura, que nosotros probablemente estudiémoslo, de visitar el puesto militar que se nos ha denunciado como que es una base militar que la ha hecho el presidente Morales. Y en consecuencia probablemente podríamos, no sé, coordinarlo con el ministro de Defensa y también con la Fuerza Aérea. Yo creo que sería interesante que nosotros fiscalicemos para que comprobemos que ahí no hay misiles, que no hay tanques, que no hay nada, como dice el señor Morales, sino que se trata simplemente de un puesto militar y que desde que está ese puesto militar se ha disminuido notablemente los delitos, los robos, aunque ellos no participan directamente del control de la delincuencia, porque para eso está Carabinero. La presencia militar ha ayudado a disminuir los robos. Entonces yo les sugiero, si ustedes me dan ese mandato de yo conversar con el ministro y conversar también con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, para saber si ellos podrían trasladarnos y hacemos esa misión. ¿Les parece? Muy bien. Entonces, si usted le comunica que yo me voy a comunicar con el comandante en jefe. ¿Para los dos efectos? No, para ver esto primero. ¿Ah? Lo de Punta Arenas lo dejamos más pendiente por el momento. ¿Ah? ¿Les parece? Muy bien. Bueno, si les parece, invitaríamos al exministro Vidal para que. Es que lo tenemos en segundo lugar. Es que el Contralor viene con el comandante jefe de la Armada, por el tema de la Armada. Ministro Vidal.
al exministro Vidal. ¿Mm? Muy buenas tardes, honorables. Buenas tardes. Lo estoy viendo todos los días, por lo que Parece, está invitado permanente. Exactamente. ¿Con tanta gente venía, señor Vidal? No, yo ando solito. Bueno, le damos la... De ¿Qué? hecho, yo creo que se Ah, mandó a usted, sí, bueno, si el Contralor desea entrar, encantado. Nosotros lo ofrecimos delante con del todo su café, equipo. Sí, si el Contralor desea entrar, encantado, que simplemente por... Sí, está tomándose un té, porque se viró de ahí. Ah, ya. Ya, sí. Bueno, arriba en la oficina de... le doy la bienvenida al exministro Francisco Vidal. Quiero también agradecerle por haber aceptado en forma inmediata la invitación de esta comisión. Nosotros invitamos a todos los 6 ministros, pero el señor Vidal ha sido el único que ha venido. El senador Alamán se excusó señalando que podía hacerlo en la próxima sesión. Y los demás ministros no hemos tenido ninguna respuesta de parte de ellos. Así que, como introducción al tema, solamente, bueno, el tema que nos preocupa, señor Vidal, es el siguiente. La nominación de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, ciertamente que es un tema importante. Ellos representan una institución del país, Ejército, Marina y Aviación, y es evidente de que su trayectoria es extraordinariamente relevante. Yo lo he escuchado a usted en los medios de comunicación, en donde usted ha señalado de que jamás se le pasó por la mente el tema del patrimonio. Y es por ello que nosotros también queríamos saber cuál es la opinión de los otros ministros. Porque evidentemente, y yo no quiero prejuzgar, pero si hubo movimientos de compras de autos de lujo, Audi, que se vendían después de 3 meses, etcétera, es evidente que en el sistema militar tenemos lo que se llama la contrainteligencia, ¿no? Entonces, los demás ministros nunca se percataron de estos movimientos. Yo no quiero prejuzgar si hay o no delito, pero es evidente que es un tema extraño, ¿no? Entonces, yo le voy a ofrecer la palabra para que usted nos dé, digamos, una exposición de cómo aconteció el nombramiento del general Fuentealba como comandante en jefe, cuál fueron, ¿no es cierto?, las consideraciones que se tomaron. Yo lo escuché a usted que señaló evidentemente que la carrera militar y los derechos humanos para usted como ministro era evidentemente esenciales, y yo lo comparto plenamente. Sin embargo, mi pregunta es por qué se descuidó este aspecto del ámbito económico, que yo creo que es muy relevante, particularmente en el Chile que estamos viendo hoy, en donde las instituciones, casi todas, han sido cuestionadas por temas, ¿no es cierto?, de manejo extraños, de plata, etcétera, etcétera. Entonces, yo asistí ayer con algunos colegas el ministro de Defensa hizo su cuenta, y él fue muy claro al respecto, en el sentido de que en las Fuerzas Armadas lo que pasó fue un puñado de ladrones y no militares, y que no hay chequera oculta. Pero evidentemente que para la ciudadanía todo esto es una confusión muy grande. Hay una falta de credibilidad del ciudadano común y corriente en las instituciones. Y eso evidentemente que nos parece serio. Nosotros siempre fuimos un país en donde evidentemente nos comparábamos con otros países de América Latina, donde sí la corrupción era muy fuerte, y pensábamos que en Chile no había corrupción. Y estábamos equivocados, porque había corrupción. Entonces yo quiero ofrecer la palabra y que usted nos dé por favor una exposición acerca del nombramiento del general Fuentealba. Así que le ofrezco la palabra, señor Vidal. Señor Contralor, bienvenido. Gracias. Por favor, tome asiento. Señor Comandante en Jefe, bienvenido.
suspenda 2 minutos mientras... No, ¿No? no. Se van a sentar y empezamos el tiro. De la explicación que están votando los demás. Que de la explicación que están votando los demás diputados. Sí, sí nos habíamos saludado hace comandante. La explicación de que están votando ¿Qué tiene? los miembros de la comisión. Si quieren. Ah, sí, sí, sí. Sí. Una información para los invitados. Estamos tratando otro tema, pero bienvenidos. Lo hicimos pasar justamente porque para que no estén afuera el señor Contralor y el señor Comandante en Jefe, pero... Así que tiene la palabra el exministro Vidal. Muy bien, muchas gracias, presidente. En la otra ya. Sobre la pregunta específica, y como ustedes están en conocimiento, la nominación de un comandante en jefe está establecida en la Constitución y en la ley, mediante la cual, cuando llegue el momento de retiro del comandante titular, del comandante en jefe titular, meses anteriores, y esto es una decisión presidencial, que yo la viví 2 veces, tanto con el presidente Lagos como con la presidenta Bachelet. El comandante en jefe en el caso del ejército asume los días 9 de marzo del 4º año. Pero el presidente Lagos nominó al general Izurieta, o sea, lo nominó en noviembre del 2005, y el general Izurieta asumió el 9 de marzo del 2006. Y la presidenta Bachelet como que repitió ese lapso de tiempo. Entonces lo nombró al general Fuentealba en noviembre del 2009 y él asumió como corresponde en 9 de marzo del 2010. Uno como ministro de Defensa, tanto en el ascenso de los generales y particularmente el comandante en jefe, le lleva a la presidenta, en este caso, la quina. Una aclaración, porque más de algún periodista ha preguntado, ¿quién hace la quina? La quina está. Proviene de la antigüedad. Y en mi caso, y es lo más probable que haya ocurrido en todos los casos anteriores, la presidenta pide opiniones sobre la quina. Y como lo he dicho públicamente y lo reitero en esta comisión, mi opinión fue favorable al general Fuentealba. Lo que no significa que haya sido desfavorable a los otros 4 generales de una brillante carrera, pero fue mi opinión favorable. Seguramente la presidenta consideró otras opiniones y tomó la decisión de nombrarlo. Esa es la historia exacta de cómo se nomina y en este caso particular lo que ocurra. Y la segunda parte, que tiene que ver con los ascensos de jefes oficiales superiores hacia arriba, que a mí me tocó también como ministro de Defensa y le toca a todos los ministros de Defensa. Pero en el caso de la quina, que estaba a mediados del año 2009 definida para la selección de la presidenta, lo que yo me preocupé fue el tema de derechos humanos. Y obviamente la carrera, todas carreras brillantes, porque para llegar al general de división o a vicealmirante o generales de brigada aérea, son carreras importantes. En consecuencia, me preocupé, y también lo he dicho y lo repito aquí, presidente, que el general Fuentealba, no sé si el 2008 o el 2009, había tenido una denuncia por el tema Caravana de la Muerte Calama. Y denuncia que consistía en una acusación por parte de un suboficial y de un oficial, ¿ya? Un oficial que está detenido en Punta Peuco por violación de derechos humanos. Y para mí fue clave, antes de llegar a la presidenta, que el general Fuentealba resolviera esto en sede jurídica. Y el general Fuentealba entonces se puso a disposición del entonces ministro Montillo, que posteriormente falleció. No sé el detalle porque no me corresponde, pero el general Fuentealba fue cariado con los acusadores y muchas veces interrogado por el ministro Montillo, y él lo liberó completamente de toda responsabilidad. Dicho eso y despejado esa parte que a mí me interesaba, la pregunta suya, y lo he dicho y lo digo pero con absoluta franqueza, en ningún decreto de ascenso que yo firmé, no solamente de los generales, sino que también del resto de los oficiales, nunca estuvo en mi consideración el tema del patrimonio, ni la vida personal. O sea, para mí nunca fue elemento de evaluación si era separado, casado
o una religión determinada, pero en el caso que usted me pregunta exactamente, el patrimonio no fue considerado. No sé si otros ministros de defensa en este proceso lo consideraron o no. Informalmente, que lo conversé con el ministro Alamán y compartimos, a mí me tocó la designación de dos comandantes, de dos comandantes en jefe. El de la Armada, el 18 de junio del 2009, que fue el almirante González, predecesor del almirante, y del general Fuente Alba. Al ministro Alamán le tocó el reemplazo del general Ortega en la Fuerza Aérea en noviembre del 2010. No, era el ministro Rabiné en ese caso. Y al ministro Hinspeter le tocó la nominación del nuevo comandante en jefe de la Armada en junio del 2013. Y el general Oviedo. Ese es exactamente como ocurrieron los hechos, presidente. Muy bien, ofrezco la palabra al diputado Piloski. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, el exministro Vidal ya explicó estos antecedentes ayer en la comisión investigadora del fraude en el ejército, más bien por la situación que se planteaba con la inasistencia del general Fuente Alba y que fue consultado ayer también. Lo que a mí me gustaría preguntar, señor Vidal, es lo siguiente, por su intermedio, presidente. Cuando señala que dio una opinión favorable a el general Fuente Alba, y dice después, agrega, no es que no haya dado opiniones favorables a otro, significa, uno puede dar una opinión favorable, pero significa que le planteó a la presidenta, el que yo creo que debe ser el comandante en jefe. Que quiero saber qué significa cuando dice opinión favorable, o solamente una opinión positiva respecto a una persona tal cual podría haber sido, no sé si me explico lo suficiente. Y lo segundo respecto al tema es que yo creo que a partir de este caso, y sin imputar ningún tipo de delito, porque eso es una cuestión que solo lo definen los tribunales de justicia, yo creo que siempre es importante, y por eso le quería preguntar, por su intermedio, presidente, es que cuando uno designa a un funcionario público en general, y me ha tocado hacerlo como parte de un equipo en distintos ministerios, uno sí revisa en general los patrimonios, sí revisa las cuentas, y hay análisis de inteligencia en general respecto de algunos funcionarios, sobre todo los más altos rangos de la escala de la administración civil. Entonces, yo ya sé lo que dijo usted, que no se hizo, y lo ha reconocido, creo que de manera muy hidalga. No lo hice, no tuve considerado el tema del patrimonio ni otras consideraciones personales, pero en general en la administración civil también se hace un pequeño chequeo de la información. Tanto es así que muchos chequeos posteriores, a veces que no se hacen adecuadamente, terminan con funcionarios públicos que iban a asumir en marzo y terminan en altos cargos y terminan sin este cargo por diversas situaciones que aparecen después en la prensa. Entonces, mi pregunta, presidente, ¿cómo es posible, y si esto no queda en un protocolo más bien al interior de las instituciones, de establecer mínimos rangos de revisión de las condiciones del comandante en jefe, que es un cargo muy relevante? O sea, estamos aquí hablando de la defensa nacional, instituciones muy relevantes para la República. ¿Y por qué no se hizo eso? ¿Por qué no está dentro de los rangos? Gracias, diputado. Señor Vidal. Con respecto a la primera pregunta, la relación de un ministro con el presidente, y en este caso con la presidenta, es súper formal. La presidenta me pidió mi opinión, y seguramente le reitero a otro, no está en mi carácter, en el respeto a las funciones del Estado, un planteamiento como nómbrelo. No. Además, sería impresentable, sería una falta de respeto a la investidura del cargo. Señor, es la opinión. Eso es lo que hice con respecto a ese punto, ¿ya? La pregunta es muy específica y lo respondo al presidente. Yo di mi opinión sobre la base
no era fácil la selección de la quina en cuanto a opiniones. El general Judin tenía una brillante carrera militar. Le digo más, el general Judin trabajaba conmigo, era jefe de Estado Mayor de la Defensa. Compartía cotidianamente conmigo. El general Acevedo, el general Ledantec, que fue posteriormente jefe del Estado Mayor Conjunto. Pero por deferencia al símbolo del Estado encarnado en la presidenta, un ministro, por lo menos yo, me dirigí a ella con toda la formalidad y expresando mi opinión favorable. Y en el segundo aspecto, usted tiene razón, diputado, por su intermedio, presidente. A mí me tocó como ministro de Interior muchas veces, al designar cargos en la estructura intermedia del Estado, seremi o superiores, intendentes, gobernadores, lo primero que se hace, aunque parezca duro lo que voy a decir, pero es así, es el informe al DICOM. Bueno, a mí no se me pasó por la cabeza, le quiero decir con franqueza. Ahora sí, sería una buena política incorporarlo como evaluación, me parece razonable. Entre otras cosas, porque en el caso particular de los comandantes, de los futuros comandantes en jefe o candidatos, están en la cúspide de la carrera. Han hecho su declaración de patrimonio de intereses en los años anteriores. Pero para no evadir la pregunta específica, no tuve en consideración ni con ninguno de los 5 generales que estaban en la quina pedir un informe al DICOM. Estaba fuera de mi cabeza, para decirlo de alguna manera. Sería incorrecto decir una obsesión. Me preocupaba en el proceso largo que hemos tenido de transición que fuera impecable en la carrera, obviamente. Por algo llegó a esas 3 estrellas en el caso del Ejército, y que no tuviera la menor vinculación a casos de derechos humanos. Como lo dije ayer, presidente de la Comisión, este no es un tema reducido a la quina. Con el general Izurieta, el 2009, en esta misma sala, era otra, tanto en esta Comisión de Defensa como en la Comisión de Defensa del Senado, ante un requerimiento de los integrantes, se nos pidió la exoneración de la institución, miren, de los oficiales recontratados que habían pertenecido a la DINA. Y eso se hizo. Aún más, para que ustedes vean que el tema de derechos humanos no está centrado solamente en la quina. Siendo ministro de Defensa, en este caso el comandante en jefe del Ejército, le presenta al ministro de Defensa lo que se llama la base de ascenso. Los coroneles que han sido aprobados por la Junta de candidatos a general. Y lo mismo en todo plano. Bueno, yo en mi caso pedí informes sobre la carrera, obviamente, de esos coroneles y establecí un nuevo criterio que me respaldó la presidenta, que era si habían estado en la CNI en unidades operativas. Y eso significó que 14 de esos 54 coroneles que llegaran hasta ahí, no exonerados de la carrera, sino sencillamente no ascendían al nivel superior. Digo estos 2 ejemplos para que se me entienda que el tema de derechos humanos, yo creo que de todos los ministros, pero hablo por mí, fue un tema relevante, por la propia institución. Ahora, si usted agrega que sería bueno tener el tema del patrimonio, siempre hay que preservar la institución, que finalmente es permanente, porque los ministros pasamos, los comandantes de jefe también. Gracias. Gracias, diputado Rincón, me ha pedido la palabra. Ya. Gracias, presidente, por su intermedio. Yo quisiera, si pudiera, el exministro señalar si no existen, porque yo entiendo en la pregunta del colega Pilowski, una parte no respondía, es decir, si hay o no protocolos que incorporen los elementos a chequear o evaluar. Porque a lo mejor podría ser, sería lógico, que estos chequeos de patrimonio u otros fueran en la etapa previa, el ascenso más importante, que es antes de la posibilidad de ser comandante en jefe, que es la posibilidad de ser general. Es decir, quien con ello va a hacer toda la carrera, sea o no sea comandante en jefe. El que hace toda la carrera es el que asciende a general. Y por cierto, muy pocos llegan ahí.
no se considera tampoco en esa etapa de designación de esos altos oficiales, o almirante, o vicealmirante, o general de brigada, etcétera, un protocolo que sea lo más amplio posible, no solo en aspectos de derechos humanos, sino en todo tipo de aspectos, aunque sea en esa etapa previa, que obviamente es salvada, tiempo después hace casi inoficioso, o podría ser incluso la causal de no recabar nuevamente este tipo de antecedentes, que tiene toda una historia sin ninguna mancha en alguno de ellos casos, no tendría por qué ser como general quien la mancillara, no tendría lógica posteriormente. No existe entonces, la pregunta es, en la etapa previa, si no existe en la etapa previa, y por lo tanto no existe en ninguna etapa un protocolo de chequeo de inteligencia o contrainteligencia por las altas decisiones que toman los generales, los altos mandos y los altos oficiales de las Fuerzas Armadas, y así lo acreditara el ex ministro Vidal, no existiría una situación dicotómica, porque le ha dado buenos ejemplos, hasta un seremi, hasta un jefe de servicio de regiones, permanentemente se hace todo tipo de chequeo. No habría una dicotomía total en el ámbito de la administración civil versus lo de la Fuerza Armada, y no podríamos concluir entonces lo que algunos, incluso en la calle, en los comentarios, empiezan a decir, que hay una suerte de relajo en la forma como se terminan realizando los nombramientos en este sector, que por cierto nadie quisiera. Gracias, diputado. Señor Vidal. Respuesta directa, protocolo no existe. Y segundo, ni antes ni después. Y lo segundo, les recuerdo que en las tres instituciones hay un procedimiento de selección en el tiempo. Y de oficial jefe hacia arriba, de coronel o su equivalente, estos oficiales son permanentemente calificados por la respectiva junta de general en un caso, de almirante, en distintos escalones. Es en ese proceso donde se verifican o se contrastan elementos que tienen que ver con la vida militar, con el tema de sanciones en su carrera, y sin duda, yo me imagino que en una junta de generales del ejército que está postulando a 54 coroneles para ascender y reemplazar a algunos de ellos, la consideración sobre su vida de austeridad o patrimonial o frente a un exceso de esa naturaleza corre. Entonces yo pasé la pregunta exacta. Desde el punto de vista del ministro no hay protocolo. Pero lo que yo sé, conversando con todos los mandos de las tres instituciones, es que el proceso de selección en las juntas calificadoras, así se llama, tiene que ver con el conjunto de la vida de ese hombre o mujer que se dedicó a este servicio público. Entonces, hay proceso de calificación, pero que está al interior de las instituciones. Cuando llega al escalón político-civil, no existe el protocolo. Muy bien. Ofrezco la palabra a los señores diputados. Bueno, agradecerle al exministro Vidal por su presencia. Resalto que es el único exministro que aceptó la invitación de esta comisión y por lo tanto sus explicaciones quedan evidentemente a juicio de cada miembro de esta comisión. En todo caso, yo quiero señalar de que sin prejuzgar la situación del excomandante en jefe, porque eso es un tema que le corresponde a la Fiscalía y eso no nos corresponde a nosotros nos corresponde exclusivamente a las responsabilidades políticas. Quiero señalar de que ciertamente este ha sido un buen ejemplo a futuro, es decir, en donde el tema patrimonial ciertamente que tiene que ser evaluado por las autoridades que nombran a tan altos cargos que son los comandantes en jefe, sobre todo cuando un seremi de bienes nacionales en Punta Arenas se le ve el tema patrimonial, de ICOM, etcétera. Entonces, yo creo que este ha sido un ejercicio, reitero, siempre juzgar si hay culpabilidad o no, pero evidentemente ante la ciudadanía tiene que ser todo por igual. Es decir, que todos aquellos que asumen cargos importantes de relevancia en nuestro país, evidentemente que toda su situación
tiene que ser evaluada por la autoridad. Así que nuevamente, muchas gracias, señor Vidal. Voy a suspender un minuto y voy a invitar al señor comandante en jefe a tomar asiento acá y al señor Contralor para tratar el siguiente tema. Suspende por un minuto. Reanuda la sesión. Bueno, hemos invitado al señor Contralor General de la República y al señor Comandante en Jefe de la Armada por un tema ante el cual yo ya me reuní con el señor Contralor y que me entregó un informe completo que está a disposición de todos los señores y señoras diputadas de esta comisión respecto a compras realizadas por una sección de la institución en donde Contraloría, ¿no es cierto?, detectó de que si bien habían licitaciones, generalmente fueron las mismas empresas las que se adjudicaron las compras. Y en segundo lugar, haciendo un chequeo de precios de mercado por parte de la Contraloría, se detectó de que el precio de mercado era 3 veces inferior al precio pagado. Entonces, evidentemente que yo quisiera primero ofrecer la palabra al señor Contralor, porque la Contraloría es la que efectuó este estudio, esta fiscalización, y posteriormente, evidentemente, al señor Comandante en Jefe para que esta comisión pueda tener todos los antecedentes. Entonces, me permito ofrecerle la palabra al señor Contralor. Y agradecerle, evidentemente, a ambos por la pronta asistencia a esta comisión. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio le agradezco a la comisión que nos haya recibido aquí en esta comisión de defensa. En primer lugar, quisiera presentar a las personas que me acompañan. A mi izquierda está la señora Alejandra Pavés, que es la jefa de la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Valparaíso, que es la unidad que llevó a cabo esta investigación especial. Y a mi derecha está el señor Víctor Hugo Merino, que es el Contralor Regional de Valparaíso. Por lo tanto, desde ya debo decir que esta es una investigación especial que se llevó a cabo por la Contraloría Regional. Esto es lo que vamos a presentar acá. Antecedentes que vamos a dejar, por supuesto, a disposición también de la comisión, ya que son públicos también, y aunque no lo fueran, también la comisión tiene derecho a conocerlos. Y también invito a mis colegas a que me apoyen si es que me estoy equivocando. Lo primero que hay que tener en cuenta de esta investigación especial es que se trata de un análisis, de un informe sobre gastos que son inversiones de la ley de presupuestos. Es decir, aquí no estamos hablando de fondos reservados de la ley del cobre. Esto lo debo aclarar inmediatamente para que no haya ninguna confusión respecto de el carácter que tienen estas compras y estos servicios que se han contratado, toda vez que son en realidad públicos y la información que está aquí disponible está tanto en el portal de Chile Compras como en el propio portal de la Contraloría. Y bueno, este es el temario de esta presentación, que es muy breve, que bueno, están todos mirándola, así que en honor al tiempo vamos a avanzar. Lo primero que quiero aclarar acá es que cuando la Contraloría General de la República actúa en virtud de sus potestades de fiscalización, lo que hace es avanzar hacia por lo menos 3 tipos de productos, podríamos decir, que son los productos típicos de la auditoría. En primer lugar, puede ser una auditoría propiamente tal, que es un examen exhaustivo, es un examen extenso en el tiempo y profundo que se hace a un proceso, o a una parte de un proceso o a alguna actividad dentro de un órgano que sea fiscalizado. El segundo producto es la investigación especial, que normalmente se refiere a algún aspecto muy específico, pero que se fundamenta en antecedentes que han sido entregados, por ejemplo, por un parlamentario, por una empresa o por un ciudadano, pero que tienen algún viso o algún fundamento para dar lugar a esta investigación especial. Normalmente por los montos que están involucrados, por la reiteración que pueda existir, es que la Contraloría tiene definido, de acuerdo a su reglamento de auditoría, si se realiza o no esta investigación especial, que es el caso en esta situación del Centro de Abastecimiento de Aviación Naval. Y el tercer producto que se refiere a las inspecciones o atenciones de denuncias, que en el fondo son denuncias que hacen normalmente los ciudadanos o empresas respecto de problemas puntuales que tienen con la administración, y ese no es el caso. En este caso estamos frente a una investigación especial
una investigación especial que se basa en 5 denuncias que hicieron 2 empresas. Una de ellas se denomina Pacific Aviation Chile y la otra se llama Pollux, quienes señalaron y denunciaron a la Contraloría que hubo en una serie de licitaciones irregularidades por parte del Centro de Abastecimiento de la Aviación Naval de la Armada de Chile. Ese es podríamos decir, esa es la unidad compradora y es allí donde estas empresas denuncian hechos que son denunciables. Se revisaron las licitaciones y en realidad básicamente el servicio contratado es un servicio de calibración de herramientas y de instrumentos. Esa es la prestación que se ha solicitado contratar a través de estas licitaciones. Ahora bien, ellos denuncian básicamente 2 cosas. En primer lugar, que se manipula el portal de compras públicas y en segundo lugar, que se modifican los criterios una vez que se ha iniciado el proceso licitatorio, los criterios para la adjudicación previa evaluación de las propuestas. Esta investigación, y hay que decirlo claramente, a propósito de esos hechos denunciados, no detectó ninguna irregularidad. Es decir, en esa investigación no se comprobó ni intervención ni manipulación del portal para los procesos, es decir, que no hubo alteración en el procedimiento licitatorio, ni tampoco que hubo una alteración en los porcentajes de evaluación en esos procedimientos licitatorios. Es decir, podríamos decir que los hechos denunciados por parte de las empresas fueron descartados, por lo menos a partir de esta investigación especial. Sin embargo, dada la cuantía y la entidad de las contrataciones, y dado evidentemente que estamos hablando de una investigación especial que la realiza un auditor, que tiene, podríamos decir, una mirada específica en esta materia, una mirada técnica, un ojo auditor, sí se estimó pertinente avanzar un poco más en este periodo que está aquí señalado, que va en las adjudicaciones efectuadas por este centro de abastecimiento entre el 1 de enero del 2013 y el 31 de marzo de 2015 respecto de esa empresa, en particular que se denomina General Supply, respecto de 18 licitaciones públicas y 8 tratos directos que ascendían a una suma de 647 millones y fracción, que era lo que se había adjudicado en ese periodo a esa empresa, y tomando una muestra, porque en realidad, si bien es cierto, hay un universo auditable, en este caso respecto de esa empresa y las adjudicaciones a esa empresa, se toma una muestra que equivale a esos 384 millones y que equivalen a 7 licitaciones públicas y un trato directo. Lo primero que en una investigación especial y en realidad en todo producto de auditoría se realiza es poder determinar si existen o no debilidades en el control interno por parte de la institución que está realizando un determinado proceso. Y en ese primer examen que realiza la Contraloría, y en este caso la Unidad de Control Externo de la Contraloría de Valparaíso, se detectan las debilidades que aparecen ahí. Hay que hacer presente, eso sí, que perfectamente podrían existir otras, porque esto no es una auditoría, es, como dije, una investigación especial. En primer lugar, y una primera debilidad que se determina es que hay licitaciones cuyos montos totales adjudicados superan las 1.000 unidades tributarias mensuales. Y esto tiene importancia ya desde el punto de vista institucional, toda vez que el centro tiene la facultad de contratar solo hasta ese monto. Sin embargo, si uno considera lo licitado más los aumentos de contrato y más los tratos directos, en realidad los montos son muy superiores a las 1.000 unidades tributarias mensuales. Aquí yo desde ya podría adelantar una conclusión, y es que esa persona que firmó esos contratos no tenía las facultades para hacerlo, toda vez que la delegación de firma que tiene desde la Dirección General de los Servicios de la Armada no abarcaba montos superiores a las 1.000 UTM. En segundo lugar, y esto es muy importante para efectos de esta investigación, dice relación con las órdenes de compra genéricas, ¿ya? Toda vez que, si bien hay un procedimiento licitatorio, hay órdenes de compra que en realidad hace muy difícil al auditor, pero no solo al auditor de la Contraloría, sino que yo diría hace muy difícil al auditor y al contralor de la propia institución poder determinar qué fue efectivamente, cuál fue el instrumento o cuál fue la herramienta cuya calibración se contrató. Y esa es una segunda debilidad del control interno que nosotros detectamos. En segundo lugar, no existía o no se verificó que existiera un mecanismo para poder controlar los atrasos de los proveedores, y eso corresponde a una multa normalmente. Cuando hay un atraso, la Contraloría verifica que este se haga presente y por lo tanto que se aplique la multa, y también que hay algunas debilidades desde el punto de vista de la redacción de las bases administrativas, en particular respecto de el artículo 22, es decir,
contraviene en ese aspecto el contenido mínimo que deben tener, la norma del contenido mínimo de las bases. Por ejemplo, en una parte las bases señalan que el proveedor que no adjunte la garantía por el fiel cumplimiento del contrato no va a ser examinada su oferta, y en otra parte dice que se le va a se le va a asignar 0 puntos en ese ítem, lo cual evidentemente es contradictorio. Y finalmente, y tal vez esto es meramente formal, el número 5, en el sentido, pero que puede ser importante también, que no existía una resolución o acto administrativo que determinase cuáles eran los miembros de la comisión evaluadora. Estas son las debilidades de control externo, es decir, este es el primer examen que podríamos decir que se hace en frío respecto de cómo opera el centro. Y luego pasamos ya derechamente a las observaciones que se van detectando. La primera observación, y que a mí me parece que es muy relevante, es la que dice relación con la subcontratación. La empresa General Supply, International General Supply, que es la adjudicada y que se está investigando, por supuesto, en realidad no ejecutó directamente los trabajos, sino que los trabajos son subcontratados con una empresa subcontratista, evidentemente, que se denomina IGEMIN. En principio no habría ningún problema con esto, pero en realidad hay dos dificultades. Lo primero es que las bases prohíben la subcontratación. Por lo tanto, ese solo hecho daría lugar a que el contrato se hubiese terminado anticipadamente e inmediatamente. Eso es lo primero y que aparece allí. Y en segundo lugar, tenemos un problema acá porque en realidad al subcontratar, como vamos a ver un poquito más adelante, hay un aumento en el precio. Ya como vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué otro tipo de observaciones se han detectado? El sistema opera así, y yo creo que esto es muy importante que uno lo tenga en cuenta en el particular respecto de este proceso licitatorio. Se licita por 10 millones, y en realidad las bases administrativas están bien elaboradas, está bien detallado qué es lo que se va a calibrar, es decir, cuál es el servicio que se va a prestar, y la oferta está bien hecha. Y por lo tanto el contrato se presta hasta los 10 millones. Sin embargo, las propias bases contemplan algo muy curioso, que es que se puede aumentar el contrato hasta en un 100%. Es decir, hay un aumento de contrato por otros 10 millones más. Podríamos decir que eso ya podría ser en cierto sentido discutible, toda vez que normalmente se establecen aumentos de contrato por hasta 20%. Y además, el problema está en que en estas bases no se exige garantía por fiel cumplimiento del contrato por ese contrato extendido por otros 10 millones, que sí lo exige el reglamento de compras públicas, y eso no estaba exigido en estas bases. Pero hasta ahí estamos todavía dentro de bases. El problema viene con los tratos directos que se suscriben con posterioridad a propósito de lo que se denomina los contratos conexos. ¿Ya? Contratos conexos que en realidad, de acuerdo a la preceptiva que regula esta materia, solo pueden realizarse cuando el contrato está vigente, es decir, cuando el contrato todavía está operando. Y el contrato conexo en realidad, para ponerlo gráficamente, se refiere a servicios que son accesorios a un contrato principal. Por ejemplo, una institución arrienda un hotel para realizar una actividad, ese contrato es el principal, la actividad necesita, por ejemplo, servicio de café, ese sería el contrato conexo, pero dentro del contexto, evidentemente, de un contrato que está vigente. Acá el contrato se había extinguido, toda vez que ya teníamos los 10 millones más los otros 10 de extensión. Sin embargo, a través del trato directo se llega hasta esa suma que está ahí, que son los 65 millones de pesos que aparecen. Para poder determinar, la siguiente observación, para poder determinar los precios pagados, lo que hizo la Contraloría Regional fue, bueno, ir directamente a IGEMIN y solicitarle una cotización respecto de los mismos instrumentos, ¿ya? Para poder saber cuáles son exactamente y cuáles son los precios que están pagados. Y bueno, la cotización que se valorizó por parte de la empresa fue de 4.359.000, en circunstancias que el Centro de Abastecimiento de la Aviación Naval había pagado 19 millones y fracción respecto de esa misma prestación. Ahora, esa es la muestra que se tomó. Ahora, si uno lo extrapola a ese tipo de contrato, en realidad, en que se pagaron por ese concepto, por ese tipo de herramientas, 124 millones, uno podría decir más o menos que es un tercio el valor real que pagaba IGEMIN, porque IGEMIN hace todas estas prestaciones, y el resto es la diferencia que queda para el servicio licitado. Otra observación, y que también da cuenta de un sobreprecio, dice relación con la calibración de las pesas, ¿ya? Las pesas que son de marca Pesamatic fueron calibradas por los montos que aparecen ahí. En realidad, el monto total por la calibración fueron 10.423.000, pero las variaciones
de la licitación van desde calibraciones desde 866.000 pesos hasta hasta casi 3 millones de pesos. El problema fue que aquí es que la Contraloría lo que hizo fue cotizar cuánto vale la pesa, Pesamatic. Y una pesa más o menos similar, con una capacidad un poco mayor, eso sí, vale 578.000 pesos en el mercado, nueva. ¿Ya? Entonces, claro, uno aquí en realidad podría decir, aquí hay una ilegalidad o no. Eventualmente no hay una ilegalidad formal, pero sí evidentemente hay un problema con la eficiencia del gasto y del uso de los recursos públicos, principios ambos que están obviamente también consagrados en nuestra propia ley. ¿Cuál es el resultado de esta investigación especial? El resultado anterior. El resultado de la investigación especial como acción derivada, que es lo que es la denominación que utiliza la Contraloría, es que le ordena a la institución realizar un procedimiento disciplinario, es decir, un sumario administrativo por parte de ella misma para determinar las responsabilidades administrativas que pudieran existir. Sin embargo, este año, el 26 de febrero, una de las denunciantes anteriores, es decir, la empresa Pollux, volvió a denunciar respecto de las mismas empresas otras irregularidades. ¿Ya? Por ejemplo, órdenes de compra que son directas, obviamente son contrataciones directas, la situación de las bases administrativas que no contemplaban la garantía por el fiel y oportuno cumplimiento de las ampliaciones de contrato, y además porque todos estos, si uno lo suma, en realidad se encuentra con que está sobrepasando nuevamente el total de 1.000 unidades tributarias. Esas fueron las observaciones que se determinaron a partir de esta denuncia que se hace nuevamente por parte de la misma empresa ahora este año, a comienzos de año. ¿Cuál es la acción derivada nuevamente de esta situación? Y aquí ya la Contraloría toma otra decisión, y es en el fondo asumir ella el sumario administrativo. La Contraloría tiene la posibilidad ella misma de ordenar la instrucción del sumario, o ella hacerlo directamente, o abocarse al conocimiento ella del sumario y seguir adelante su persecución. Y eso es lo que ha hecho la Contraloría, y entiendo que ayer nosotros recibimos el sumario que estaba en curso, y ese es el estado actual de la situación. Es decir, hay un sumario, ¿sí? El resumen de hasta aquí sería, hay un sumario que está llevando adelante la Contraloría producto de esta investigación especial y de la consiguiente denuncia de este año. Ahora, aquí hay una pregunta que uno debería hacerse a partir de todo lo dicho, y que creo que es muy importante que uno tenga en cuenta, porque hasta aquí es muy aséptico todo lo que he dicho, porque simplemente son los hechos que están respaldados en los informes y en los oficios que emanan de la propia Contraloría. Y en realidad, la pregunta que la Contraloría se hace es, ¿qué hay que hacer ahora? Y si habrían fundamentos para aumentar esta fiscalización, como vamos a ver un poquito más adelante. Y nosotros hemos detectado que en realidad hay por lo menos 7 órdenes de cuestiones que son importantes de tener en cuenta y que ameritan que la Contraloría aquí aumente su fiscalización. En primer lugar, porque estamos hablando de proveedores que son frecuentes. Nosotros entendemos que aquí hay una técnica probablemente que hay que aplicar, pero evidentemente si hay otros competidores y siempre se está repitiendo la misma empresa, eso ya hace que cualquier matriz de riesgo, evidentemente, esto sea susceptible de una cierta revisión, interna o externa, como es la que estamos haciendo nosotros. En segundo lugar, la posibilidad de aumentar las prestaciones hasta en un 100% sin garantía es evidentemente una anomalía, una irregularidad de los procedimientos que amerita el aumento de la fiscalización y del control. Además, estos montos, si bien es cierto, no son los montos de la ley del cobre, son montos elevados, porque todavía estamos hablando de decenas de millones de pesos. También es importante tener en cuenta lo siguiente. Según la información pública que nosotros pudimos obtener respecto de los portales que existen, es decir, de mercado público, por lo menos el 42% de los procesos licitatorios bajo la ley de compras públicas han sido declarados desiertos. ¿Cuál es el problema de esto? Evidentemente, en un alto porcentaje probablemente se ameritaba, pero esa es la causal para luego acudir a lo que aparece ahí, que es utilizar el trato directo. Entonces, ese es el problema que tenemos ahí. Cuando se declara desierto, tengo hecha la facultad, tengo hecha la justificación para ir al trato directo, y donde hay trato directo siempre hay que poner un ojo un poco más agudo. Como decía, el trato directo ya está ahí explicado. Y aquí también nosotros lo que hemos detectado, dado este límite de 1.000 unidades tributarias mensuales, que hay una tendencia en el centro de abastecimiento a fraccionar y evidentemente a bajar el tope, aunque sea
por lo menos en lo formal, en la licitación, para luego, a través de los aumentos, llegar a un número mucho mayor, que es lo que acabamos de ver. Y esto surge también por el alto número de reclamos que nosotros hemos recibido a propósito de esas adjudicaciones. Ahora, hay otras deficiencias que facilitan todos estos problemas y que justifican que haya una mayor fiscalización. Aquí habría que mejorar los mecanismos de control, por supuesto, por parte de la propia unidad, si es en la propia unidad donde se inicia el control, obviamente. Por ejemplo, respecto de las 1000 UTM, tal vez lo que nosotros vimos es que el proceso está más bien enfocado en pagar, o sea, la institución paga bien. El problema está en que el proceso para llegar a adjudicar bien, a lo mejor hay que revisarlo. Y aquí hay una cosa que yo ya he dicho en la comisión especial, por lo menos, que es el plazo de prescripción. Nosotros como Contraloría estamos muy atados por ese plazo de 2 años, que es el plazo en el cual prescribe la responsabilidad administrativa. Es el plazo de 2 años, a diferencia de lo que ocurre respecto de la administración civil, en que el plazo es de 4 años, ¿ya? 4 años. Entonces, evidentemente ahí hay una asimetría que hace muy difícil la labor fiscalizadora, porque evidentemente los hechos ocurridos el 2013 hoy día están prescritos, sin necesidad de abrir ni una página de esa investigación. ¿Qué vamos a hacer? Esta es la última lámina. Bueno, hemos priorizado una auditoría. Esto no tiene que ver con la prioridad nacional que habíamos señalado en la Comisión Investigadora de la Ley del Cobre, sino que esta es una auditoría específica en que por primera vez se van a revisar de manera integral los procesos y las adjudicaciones que se han hecho por el portal de Chile Compras, de compras públicas, ¿ya? Bueno, precisamente para poder verificar la corrección de la utilización de esos procedimientos, para ver la legalidad, para ver la corrección, pero también para ver algo que creo que ha salido de esta investigación especial, y es el uso eficiente, el uso eficaz y el buen uso de los recursos públicos. Porque a veces está bien hecho desde el punto de vista formal, pero no necesariamente desde el punto de vista de esos principios que también están en nuestra legislación. Esa es la presentación que teníamos preparada. Estamos obviamente disponibles para cualquier pregunta junto a mis colegas y para la comisión. Muy bien, le agradezco mucho, señor Contralor, por su exposición. Voy a proceder a ofrecerle la palabra al señor comandante en jefe y posterior... Ya está cargada acá, señor diputado. Podemos quedarnos con esto, sí. Sí, diputado. Va a estar a su disposición. Y posteriormente voy a ofrecerle la palabra a los colegas para todas las preguntas que quieran realizar. Señor comandante en jefe, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio quiero agradecer a usted y a la comisión por darnos la oportunidad de explicar este tema que se fue publicado en los medios de comunicación aquí locales, que generó algún ruido, porque se habló principalmente de un tema de sobreprecio que habría pagado la institución. Quiero aprovechar de presentar a quienes me acompañan hoy día, al secretario general, el almirante Muñoz, y el contralor de la Armada, el almirante Ugalde. Agradecer al señor Contralor la presentación. Yo tengo muchas cosas que son prácticamente muy similares a lo que expuso el Contralor General de la República. Sin embargo, tengo algunos matices de diferencia respecto a la solución de los temas, y eso es en lo cual yo me quiero centrar fundamentalmente. Vamos, la siguiente. Tal como él señaló, esta investigación especial obedece a una denuncia hecha por 2 empresas que son licitantes frecuentes del Centro de Aviación de la Aviación Naval, que son la Pacific Aviation Chile y Pollux, que plantearon 4 cosas que le solicitaron a la Contraloría que investigara. Investigar una posible manipulación, que fue explicada ya por el Contralor, la cual fue desechada porque no se encontraron antecedentes. Falta de fundamentos para declarar desierta una licitación, que también fue desechada porque había sido declarada desierta correctamente. Cobro indebido de una boleta de seriedad que se le hizo a la empresa Pollux, que también fue desechada por la Contraloría porque se cumplían todas las normas para cobrar esa boleta. Y una supuesta fragmentación de compra, que esa denuncia fue acogida por la Contraloría, y producto de la investigación de eso y otras cosas se detectaron efectivamente algunas deficiencias administrativas de control interno y de cuentas, algunas de las cuales ya expuso el señor Contralor. Esta inspección comenzó el día 16 de abril del año 2015
y en octubre la Contraloría finalizó la revisión al Centro de la Aviación Naval y emitió el preinforme al cual la Aviación Naval dio respuesta en el mes de noviembre del año pasado, y el 18 de marzo de este año recibimos nosotros el informe final de la Contraloría respecto a lo obrado. La siguiente. El pronunciamiento respecto a las denuncias ya lo esbocé y no voy a volver sobre ello en beneficio del tiempo, pero hubo 3, tal como señalé, en las cuales se señala casi textualmente que no se advierten antecedentes o elementos objetivos que permitan comprobar o la eventual intervención en un caso, o la declaración de desierta, o el de la boleta de garantía. Todo eso ajustado a la normativa. Pero sí, en lo relativo a la fragmentación de compra, el centro de abastecimiento dio una explicación insuficiente, y a mi juicio también insuficiente, porque se excedió en atribuciones que están otorgadas por el director general de los servicios, y evidentemente ahí tenemos un problema. La siguiente. Durante la fiscalización se constataron además 6 observaciones que deben ser investigadas mediante una investigación sumaria administrativa que teníamos hasta el día de ayer, y otras 4 que son de control interno que, de acuerdo a lo que señala la Contraloría, deben ser corregidas y van a ser auditadas en una futura inspección que la Contraloría haga. Así es que la ISA se inició el día 29 de marzo, 10 días después de haber recibido el informe de la Contraloría, pero se suspendió el día de ayer. La siguiente. Las observaciones de menor envergadura, por decirlo de alguna manera, y que son sujetos de corrección para revisión posterior, son las 4 que están indicadas ahí. Montos totales de 4 procesos sobrepasan las 1000 UTM. Teníamos ahí en el Centro de la Aviación Naval un error definitivamente en las bases, porque las bases establecían que se podía superar hasta en un 100% el monto ofertado inicialmente, en circunstancias que lo reglamentario es un 30%, y en ningún caso sobrepasar las 1000 UTM, que es la atribución que tiene ese centro. Entonces, en oportunidades se licitó por 800 UTM y usando la cláusula del 100% se llegó a 1600 y a veces más. Pero eso está corregido ya en las bases administrativas y no va a volver a ocurrir. La entidad carece de un procedimiento formal que permita conocer si un proveedor incurrió en atrasos en la entrega de productos y servicios. Efectivamente, ahora hay un administrador de contrato que es el responsable de velar y verificar que los plazos establecidos en las bases de licitación y en las órdenes de compra se cumplan, de manera de detectar que si hay un atraso se hagan efectivas las multas que correspondan. Falta un acto administrativo que nombra a los integrantes de la Junta Económica. Aquí la verdad es que existe una orden transitoria interna de la Comandancia de la Aviación Naval donde dice quiénes son los integrantes de la Junta Económica. Dice que está integrada por el jefe del centro de abastecimiento, por el jefe del departamento de adquisiciones, por el asesor técnico, pero no existía para cada una de los eventos una que fuera nominal, que en lugar de decir el jefe del centro de abastecimiento dijera el capitán de fragata XX, por ejemplo. Y lo que se usaba era precisamente lo que decía la orden permanente interna, asignado al cargo y no a la persona. Eso se va a corregir en los casos que corresponda para futuras licitaciones, porque no corresponde en todos los casos, pero en los casos que corresponda se va a corregir. Y por último, se advierte la incongruencia en las bases administrativas, tal como señaló el señor Contralor. En algunas licitaciones no se establecían los plazos en las bases, pero sí estaban en la ficha. Y también había una incongruencia respecto que en algunos casos se señalaba que iban a ser 0 puntos, y en otros casos se señalaba que iba a quedar fuera de la oferta. Esa era afortunadamente, ninguna de estas 2 cosas tuvo efecto sobre las licitaciones, porque todos los participantes quedaron dentro de lo que estaba establecido. Vamos. Ahora, estas son las observaciones de mayor envergadura y que dieron origen a la incoación de la investigación sumaria administrativa que estaba en curso. Primero, se adjudicó el proceso International General Supply. Las bases de licitación indicaban la imposibilidad de externalizar el servicio. Sin embargo, dicho trabajo fue ejecutado por un tercero. Esto es absolutamente efectivo. Y el proveedor adjudicado dice en las bases que no puede externalizar
tampoco dio cuenta que él había externalizado el servicio y nosotros no tuvimos la capacidad para darnos cuenta, pese a que existía un procedimiento. El procedimiento establece que la Junta de Reconocimiento del Material, cuando llega en el centro de abastecimiento, tiene que recibir el material, verificar que cumpla con la norma y posteriormente distribuirlo a los almacenes o a los escuadrones de aviación. Lo que se hizo aquí, dada la fecha en que transcurrían estas cosas, fue determinar que se fueran directamente a los escuadrones. Y en los escuadrones obviamente no tienen la orden de compra, veían que venía calibrado por una empresa que no conocían, para ellos era lo mismo que cualquier otra empresa, y se siguió con el procedimiento normal. Esto, sin ninguna duda, es un error administrativo importante y es producto de la investigación que se está haciendo ahora. Se emitieron órdenes de compra por excepción, invocando servicios conexos respecto a un contrato suscrito por el monto adjudicado. Efectivamente, este también obedece a un error de interpretación y mal desarrollo de un proceso, porque el contrato tiene que estar vigente como primera norma. Y aquí se cargaron a contratos que ya se habían cumplido, tareas que tenían relación con eso, pero ya había que llamar a una nueva licitación. Así es que también aquí hay un error administrativo y se está investigando en donde corresponde. Falta de identificación de parte de los instrumentos material sujeto al diagnóstico, reparación o calibración que se contrató. Aquí el error concreto es que no se incorporó en la orden de compra, ni tampoco se exigió al recibir la factura que estuviera detallado el equipamiento que había sido calibrado. Pero sí debo señalar que estaba en las bases el listado del equipamiento que había que calibrar y los certificados de calibramiento corresponden en su gran mayoría, porque hay algunos que no fueron encontrados, a lo que se recibió. Por lo tanto, si bien no figura el detalle en la orden de compra, sí estaba en las bases y esos son los equipos que se calibraron y por los cuales se recibieron los certificados de calibramiento. Y por último, hay certificados de calibración que fueron emitidos con fecha 20 de mayo del 2013, antes de la generación de la respectiva orden de compra. Esto también es efectivo. Pero, y esto no es una excusa, no es una justificación, aquí el error administrativo existe, pero yo quiero solamente que se fijen cuál era la fecha, 20 de mayo del 2013. Esta observación corresponde a 4 contenedores de misiles AM-39, donde se resolvió, sabiendo que ya iba a venir la firma del contrato, mandémoslo a arreglar al tiro para que los tengamos listos luego. El fallo de la Haya iba a ser en esa fecha en julio, que posteriormente se postergó a septiembre, y había una necesidad de apurar esto. Así que hay un error, no debió haberse hecho, se debió haber esperado que estuviera lista la orden de compra para cumplir con las formalidades, pero así ocurrió. La siguiente. Ahora, las dos más relevantes bajo el impacto público o lo mediático que ha sido señalado. La primera, que producto de la externalización incurrida por el proveedor adjudicado se evidencia un mayor desembolso en los ítems contratados. Tal como explicó el Contralor, se examinaron solamente algunas de las órdenes de compra, donde se pagó un valor de 19 millones y la cotización que se hizo posteriormente en IGEMIN era de 4 millones, lo que da un sobreprecio aquí de 14 millones. Si esto lo extrapolamos al total de las órdenes de compra, que eran 124 millones, sin ninguna duda que esta cifra debe ser superior a los 14 millones. Sin embargo, yo aquí quiero hacer una precisión y ustedes, los señores parlamentarios, conocen muy bien lo que es la Ley de Compras Públicas. Y la Ley de Compras Públicas establece que cuando se llama una licitación pública, uno tiene el deber de adjudicar a aquella propuesta que sea más conveniente de entre las cuales se presentan. Y la más conveniente dentro de las cuales se presentaban era la empresa que se la adjudicó, que en este caso era General Supply. Esta empresa IGEMIN no está ni siquiera hoy día en el portal de compras públicas, no tiene interés en ser parte del mercado público, porque el ser parte del mercado público le impone a las empresas una serie de restricciones y están sujetas también a algunas inhabilidades. No tener deudas tributarias, hasta por un monto de 200 UTM creo que es, no tener deudas previsionales por más de un año, no haber sido condenado por cohecho, entre otras varias. Entonces, empresas chicas,
pese a que uno le dice, oiga, métase al mercado público porque usted aquí hay una oportunidad tremenda de negocio. No, es que a mí no me conviene. Yo prefiero estar fuera del mercado público, porque pueden incurrir en alguna de estas fallas y seguir trabajando normalmente sin la supervisión que impone Chile Compra y el Estado de Chile en su generalidad. Entonces, este sistema que nosotros lo planteamos hace mucho tiempo atrás, del mercado público de Chile Compra, es muy bueno. Es muy bueno porque facilita la transparencia, permite la participación de muchos actores del mercado y se evita esta negociación directa entre compadres, por decir de alguna manera, porque una vez que la licitación está en el aire puede participar todo el que quiera, pero sí tiene el riesgo, y que así ocurre con bastante frecuencia, que los precios que se ofertan en el mercado público son más caros que el trato directo que uno puede hacer. Y un ejemplo que no es esto, pero que es muy claro y es similar, es lo que pasa con la reparación de un auto cuando uno lo hace a través del seguro a cuando lo hace directamente en una empresa. Cuando es a través del seguro es más caro y cuando es a través personal es mucho más barato. Aquí ocurre algo parecido. Los precios en el mercado público son más altos que los que uno encuentra o puede encontrar en negocios que estén extendidos a lo largo de Chile. Así es que es cierto que aquí se pagó una diferencia en la comparación que se hace entre lo que se contrató e IGEMIN, pero IGEMIN no tenía ninguna posibilidad de participar en la licitación pública, todavía no puede, por lo tanto nosotros no podemos asignarle a IGEMIN un contrato si no se ha presentado. La siguiente. Con respecto a las balanzas, que es lo otro que se habló, que había aquí un sobreprecio. El primero quiero señalar que hay un pequeño error despreciable para efectos de la presentación, pero no son 2.996.000 la más alta, sino que son 2.296.000. Hay solamente 700.000 pesos de diferencia, pero me gustaría dejarlo presente aquí porque, por los montos que estamos hablando. Se mandaron 15 balanzas a calibración y eso tuvo un valor final de 16.438.000, que es un poco distinto a lo que expuso el señor Contralor, que era una cifra más baja, pero este es el que nosotros tenemos considerado, 16 millones. Ahora, efectivamente, la Contraloría cotizó una balanza por un valor de 578.000, pero sí hay un detalle. Incluso las balanzas nuevas deben ser calibradas. Hay una norma, ISO 17025, porque nadie garantiza que esa balanza nueva cumpla con las medidas que se requieren. Y sobre todo en temas de aviación, que son súper sensibles porque gramos más, gramos menos, la estabilidad de la aeronave es súper distinta. Entonces, ese valor de 578 ya debe sumársele automáticamente 250.000 pesos, que es lo que cuesta la calibración cotizada en Pesamatic, la misma empresa que cotizó la Contraloría en su oportunidad. De manera que el valor ya no es 578, sino que estamos hablando de 850.000 pesos aproximadamente por balanza. La segunda punto que tengo disonante con el señor Contralor General es que ellos cotizaron balanzas de 1.200 kilos y las Pesamatic que tiene la aviación naval son de 3.500 kilos. Y esas balanzas de 3.500 kilos valen cotizadas hoy día, para no tener ningún error, 3.800.000 y tantos cada una. De manera que comprar 4 balanzas de 3.800.000 más 200, estamos hablando de más de 4 millones cada una de esas balanzas, da un total de 16 millones de pesos en esas 4. Quedan 11 todavía que son de otra marca, que no vamos a incluir aquí. De manera que yo creo responsablemente que aquí no hubo un mal empleo de los recursos públicos en ninguno de los dos casos que he señalado. Mejorable, sin duda. La eficacia siempre puede ser más. A lo mejor podríamos haber hecho una mezcla de haber adquirido algunas balanzas y haber calibrado otras, tratando de maximizar el uso de los recursos, probablemente. Pero el margen, yo quiero señalar aquí, es irrelevante. Estamos hablando de las dos cosas hubieran salido del orden de 16 millones. Pérdida de patrimonio para el fisco, a mi juicio, no hay o muy poco, si es que lo hubiera. La siguiente. Y esta situación posterior que fue aclarada ya por el señor Contralor, se presentó una nueva denuncia con fecha 11 de marzo, donde hay 3 cosas que se denunciaron.
falta de cobro de boleta de garantía por fiel cumplimiento del contrato. Eso fue desestimado ya por la Contraloría Regional de Valparaíso, y sí mantuvo la tuición sobre la inexistencia de garantías por fiel cumplimiento del contrato y condonación de multa. En estos dos casos nosotros planteamos cuál era la posición institucional, en este caso del centro de abastecimiento. Tenemos diferencias jurídicas absolutamente válidas. Por ejemplo, en el caso de la condonación de multa, la Contraloría señala que un mismo argumento no puede ser usado para una extensión de plazo y posteriormente para condonación de multa. Nuestros abogados dicen que eso es absolutamente posible porque son cosas que están concatenadas en el tiempo, de manera que si hubo un terremoto que obligó a extender el plazo, las causas de ese terremoto también pueden pedir que se condone la multa. Es una discusión jurídica que no vamos a zanjar aquí y que también va a ser parte de la investigación que lleva hoy día la Contraloría. Lo que yo sí quiero señalar aquí también responsablemente, que me causó mucha sorpresa que la Contraloría decidiera tomar esta investigación en circunstancias que tiene todo el derecho a hacerlo. No me voy a inmiscuir en las facultades que tiene el Contralor General de la República, que es una autoridad del país, pero a juicio nuestro aquí no hay dolo, no hay delito, hay deficiencia administrativa, estamos hablando de presupuesto, no hay pérdida de patrimonio y hay aspectos jurídicos en los cuales podemos tener diferencias. Está dentro de las facultades que tiene, ciertamente que lo asumimos, y de hecho entregamos el mismo día el sumario para que continúe con el proceso. La siguiente. Finalmente quiero señalar como conclusiones que de las 4 denuncias efectuadas ante la Contraloría General, solo una fue acogida, que es la de la fragmentación, donde definitivamente tenemos ahí errores administrativos. De la investigación efectuada se detectaron otras observaciones, de las cuales 6 están siendo investigadas en una ISA y las restantes están corregidas. Otro aspecto que quiero resaltar aquí, que me parece muy relevante, es que las órdenes de compra emitidas por el Centro de Abastecimiento de la Aviación Naval a la empresa General Supply, desde el 2010 al 2015, corresponden a un 5,3% del total de las que se han emitido. No es que esta empresa se lleve la mayoría de las cosas que la aviación naval licita, 5,3%. Las empresas que licitan en aviación, ustedes comprenderán que no son muchas, de manera que el 5,3% corresponde más o menos a una de 20, una cifra absolutamente razonable dado el mercado disponible que existe para acceder a este tipo de situaciones. Ahora, si lo llevamos esto a la Armada en su globalidad, el 0,18% de lo que contrata la Armada se lo contrata a International General Supply. De manera que hablar que hay un privilegio con esta empresa me parece también que no es muy apropiado. El portal de Chile Compra obliga a adjudicar a proveedores habilitados debidamente inscritos y que participen en los procesos licitatorios. Esto muchas veces implica comprar a un mayor precio, que fue lo que ocurrió en esta oportunidad. Y por último, en todas las materias observadas se indica que los bienes adquiridos y los servicios contratados fueron efectivamente recibidos por el Centro de Abastecimiento de la Aviación Naval. De manera que no hay cosas que estén en el aire, los recursos se emplearon para lo que estaban. Podríamos discutir si fue un poco más caro o un poco más barato, pero ese es el resumen de lo que yo quería expresar, señor presidente. Muchas gracias, señor parlamentario. Le agradezco, comandante en jefe, por su intervención. Me han pedido la palabra los diputados Piloski, Rincón y Ulloa. En consecuencia, es por orden de petición de palabra, colega. Diputado Piloski. Muchas gracias, presidente. La verdad es que vamos a analizar las dos presentaciones que nos han entregado junto con el informe que consta en la página web de Contraloría, pero me parece que las explicaciones que se han dado van de alguna manera en la línea de poder mejorar los sistemas de control, que creo que es lo importante que ha señalado tanto el Contralor como el comandante en jefe, sin perjuicio, lógicamente, que como cualquier situación que hay aspectos observables, es necesario siempre realizar la investigación sumaria para descartar o no alguna situación que sea irregular. Pero respecto a este último punto, y aprovechando que está el Contralor, más que una pregunta, quiero hacerle entrega al Contralor para que lo puedan analizar, es precisamente el tema que se tocó en la comisión investigadora, de esta situación que resulta un poquito absurda, que cualquier situación, no estoy diciendo que la haya, comandante jefe,
por su intermedio presidente, cualquier situación que haya habido el 2013 y que este sumario que se inició ya el 2016, porque se inicia el 29 de marzo por usted, a los 10 días que llegó, pero después es tomado por Contraloría, corríjame Contralor, como ya han pasado más de 2 años, los resultados del punto de vista de las sanciones administrativas, escuchen bien, porque administrativas, porque no estamos hablando de penales que tienen otro tipo de prescripciones, estarían prescritos. Entonces quiero entregarle tanto al Contralor como al comandante jefe el proyecto de ley que presentamos ya en esta comisión, digamos, en la Cámara de Diputados y en esta comisión que está analizándose, de tal manera que cuando se ponga en tabla, porque creo que es urgente ponerlo en tabla, que es la homologación, en definitiva, de la responsabilidad administrativa en términos de prescripción y que todo pasen de 4 años, o sea, 4 años los civiles, los militares, las Fuerzas Armadas pasen de 2 a 4, y Carabineros, que es lo más importante, hoy día tiene un plazo de prescripción de 6 meses. Administrativo, plazo de prescripción administrativo de 6 meses. Es decir, cualquier investigación que se haga en Carabineros por parte de Contraloría está prescrita. O sea, parte de la investigación y termina Diputado, prescrita. gracias, Así que, pero ese es otro tema, así que por favor. no, se lo vamos a entregar nomás Sí, al Contralor para que lo tenga y le vamos a entregar al... gracias. Le ofrezco la palabra al diputado. Sí, Sí, no, por sí, supuesto. sí. No, sí, era entregarle. ¿No? Diputado Rincón. Gracias, presidente. Mira, la verdad que traté de leer lo más rápido posible el informe de Contraloría, ¿ya? Mi impresión, puedo estar equivocado, es que hay más de alguna diferencia con lo que, por su intermedio presidente, la institución percibe o tiene la impresión o la convicción respecto de lo que se ha acreditado en el informe, ¿ya? La situación de subcontratación está acreditada por la Contraloría y expresamente señaló que el centro de abastecimiento omitió aplicar la medida de término inmediato del contrato que está en la respectiva base administrativa, por señalar un punto. La modalidad de trato directo por servicios conexos, que es otro tema de las observaciones, la Contraloría claramente establece que los antecedentes que sustentan tales desembolsos no permiten justificar lo obrado. No permiten justificar lo obrado. Porque no concurren los supuestos que hacen procedente recurrir a la modalidad excepcional. Y señala el detalle y el fundamento. Expresamente señala que la entidad no veló por la idónea administración de los recursos públicos. Estoy leyendo textual, esto no estoy... No. La entidad no veló por la idónea administración de los recursos públicos, incumpliendo el principio de eficiencia previsto en la ley 18.575, y se citan las disposiciones pertinentes para no hacer lata la intervención. Lo que significó, dice la Contraloría, el pago en exceso de usar una cantidad que se reconoce, pero que la lleva también a porcentuales la Contraloría de un 336% por sobre el valor total cotizado por la Contraloría. ¿Ya? Para la Contraloría hay detrimento fiscal, hay detrimento patrimonial. No me voy a meter el tema de la balanza digital, Pesamatic, porque si los antecedentes aportados son los que parece ser, podría ese ser un punto, sobre todo principalmente por la cotización en base a pesas de 1.200 kilos versus una de más de 3.000 kilos, podría producirse una diferencia totalmente justificatoria de las referencias monetarias del informe. Por eso la voy a omitir, por eso remití a lo otro. ¿Ya? Pero la Contraloría también constató respecto de pagos no menores que no se había identificado los trabajos efectuados, o a lo menos parte de los trabajos efectuados, para ser más preciso, en el informe de la Contraloría no están identificados mediante los correspondientes certificados de calibración y o informes técnicos de evaluación e inspección de material para hay temas en los que el centro de abastecimiento derechamente no se pronunció, o sea, no respondió. Y que si la respuesta hoy día la tienen, la pregunta es obvia. Bueno, entonces, ¿por qué ante el requerimiento formal de la Contraloría, si hoy día tienen respuesta o podrían tenerla a cada uno de los puntos requeridos formalmente, la Contraloría constata, y en eso no podemos dudar, porque no nos va a mentir la Contraloría, que derechamente no se pronunciaron? Por ejemplo, respecto del motivo por el cual los trabajos encargados a través del portal de compras públicas mediante la orden tanto fueron solicitados 15 días antes de la emisión y aceptación de ese documento por parte del proveedor.
Si la explicación existe, ¿por qué no se respondió? Si la primera obligación de cualquier institución es responder, po. Sobre todo si existe un fundamento tan plausible para hacer ello. ¿Ya? El proceso licitatorio número tanto excede el límite de las 1000 unidades tributarias que tiene autorizado el jefe del Centro de Abastecimiento de Aviación Naval para adquirir y contratar bienes, bla, bla, bla. Hay órdenes de compra en que no se identifica el instrumento material sujeto al diagnóstico, reparación y o calibración que se contrata. La entidad fiscalizada no tendría procedimientos formales que permiten, yo estoy diciendo no tendría, la Contraloría dice carece, o sea, es categórico, yo me expresé mal, carece de procedimientos formales que permitan conocer de manera expedita si un proveedor incurrió en incumplimientos que según las bases que arreglaron el respectivo proceso licitatorio serían objeto de multas por atraso. Hay incongruencia, no inconsistencia, en las bases administrativas revisadas, así como la omisión de las etapas y plazos de las licitaciones, para que la Contraloría haga una afirmación de carácter de conclusión, no de análisis fundante o de disquisición previa, no, como conclusión número 11, hoja 23, incongruencia en las bases administrativas revisadas, así como la omisión de la etapa y plazo de las licitaciones, ¿ya? O como los miembros de la Junta Económicas que evaluaron los procesos licitatorios examinados no fueron designados formalmente a través de la resolución respectiva, según lo dispuesto en la letra tanto, y según lo dispuesto en el artículo 3 de la ley 19.880. Bueno, mire, yo lo que pido por su intermedio, presidente, es que en esto tengamos la mayor rigurosidad, porque resulta que también en ello hay una coincidencia, además, los valores analizados son una pequeña parte de un total pagado, y muy pequeña, y la propia institución dice, obviamente las diferencias podrían, por simple raciocinio, ser mucho mayores. Entonces, que tengamos la mayor rigurosidad en esto, no le hace bien a ninguna institución tener este tipo de constataciones, y creo que lo menos que se puede hacer es subestimar y por lo tanto aplicar el debido celo, diligencia y cuidado, no solo para responder a la Contraloría, sino para no minimizar como errores administrativos lo que a lo menos puede ser más que un simple error administrativo. Gracias, diputado. Diputado Ulloa. Muchas gracias, señor presidente. Yo, en primer lugar, quiero expresar una opinión bastante distinta de las últimas expresiones del colega que me antecedió en el uso de la palabra. Si me permiten, mis colegas. Gracias. Primero, deseo señalar que me preocupa enormemente el que la Contraloría haya resuelto, cuando se está haciendo un sumario que ella misma ha ordenado, resuelve quitarlo. Me parece poco prudente, por decirlo de alguna manera. ¿Y por qué quiero partir por esto? Porque hoy día, cuando estamos en una situación de, yo diría, de duda de la ciudadanía de todo, entonces aparecen entidades del propio Estado ayudando a promover estas dudas. Me parece poco sano. Lo digo con toda honestidad. Digo esto por lo siguiente. Primero, porque pudimos examinar la presentación tanto del señor Contralor como del señor comandante en jefe de la Armada, y el almirante fue punto por punto enfrentando o contrastando las apreciaciones de la Contraloría. Hoy día, señores diputados, estamos frente a una discusión que, como lo conversábamos con mi colega Germán Verdugo, no está resuelta. No está resuelta, señores diputados, porque hay un sumario que está en camino. Y nosotros aquí estamos haciendo todo tipo de juicios. Y de hecho de prejuicios, para ser bastante más claro. Me parece, señor presidente, delicado que nosotros, sin esperar el término del sumario, nos estemos pronunciando. Yo solicitaría primero que se termine el sumario y luego
vamos revisando lo que ocurre. Pero lo que sí está claro es que este tipo de situaciones sin duda aumentan las dudas de los ciudadanos sobre toda la institucionalidad. Y tampoco parece prudente. Digo esto porque basta con colocar ejemplos que todos conocemos. Aquí hay diputados que trabajan mucho con los municipios. Hay diputados que fueron subsecretarios y que conocen perfectamente esta situación. Por ejemplo, todos los alcaldes se quejan de que no pueden comprar el negocio de la esquina porque no están inscritos en el Chile Compra. Y entonces tienen que ir muchas veces a capitales de provincia, cuando no a capitales de región, a comprar, con el consiguiente mayor costo que ello significa. De eso nadie se preocupa. Aquí se está exponiendo exactamente igual. Hay una multiplicidad, y los señores diputados también lo saben, de empresas que efectivamente no les interesa o no pueden inscribirse y en consecuencia, por cierto, que los valores, al igual que en los municipios, exactamente igual que en los municipios, cuando uno contrata una obra y la licita, va a tener siempre 2 o 3 veces más el valor que si le contrata directamente. Y eso también lo sabemos todos y supongo que la Contraloría también lo sabe. Parto de esa base. Eso no significa justificar ninguna situación de carácter anómala. Pero lo que aquí estamos viendo es que objetivamente no es lo mismo peras que manzanas. Y digo con claridad esto porque en el tema de aviación, una de las situaciones que más nos aquejó cuando vimos el tema aquí, está mi colega Roberto León, respecto del CASA 212, fueron las situaciones de inexactitudes en pequeños detalles. Aquí estamos hablando de pesas que, si no están calibradas, pueden significar la caída de uno de estos aparatos. Así de claro. Así de claro. Y por lo tanto, hablar de una pesa de 1.500 respecto a una de 3.000 y tanto, discúlpenme, señores diputados, pero todos entendemos lo que es eso. Y no es lo mismo. Objetivamente no es lo mismo. Entonces, una cosa es el concepto y una cuestión distinta es lo que en la realidad está ocurriendo. Y yo aquí lo que pediría sería que esperáramos que, ya que la Contraloría resolvió hacer ella este sumario, que termine el sumario y que después de eso lo venga a explicar para tener claridad respecto de qué cosas son las que objetivamente estamos o estarían siendo objetadas. Porque desde luego lo que hemos visto aquí es una presentación de objeciones, hemos visto también una presentación, en este caso, de la institución que fue sujeta de la supervisión de la Contraloría, que está dando explicaciones, supongo, por lo menos para mí, son bastante plausibles y por lo tanto a mí me parece, presidente, que desde luego es bueno que tengamos pleno conocimiento como comisión. Pero además de eso, estamos tomando conocimiento de esto cuando en la práctica este es un tema que objetivamente se ha puesto como escándalo a nivel de opinión pública y la verdad es que yo preferiría que se terminara primero el sumario y después de eso hacer la imputación. He dicho. Gracias, diputado Ulloa. Como ustedes saben, esta sesión estaba citada hasta las 20:30, el horario ya se ha cumplido, por lo tanto pido la unanimidad para prorrogarla por otros 15 minutos a lo menos. ¿Estamos unánimes? Porque tengo además al diputado Urrutia y al diputado León que me han pedido la palabra. Y posteriormente quiero ofrecer la palabra al señor Contralor. Así que si me dan su autorización, 15 minutos, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Muy bien. Diputado Urrutia y diputado León, a quienes quiero pedirle por favor si pueden ser breves dentro de lo posible para un diputado. Yo voy a acceder a su petición, presidente, voy a tratar de ser lo más breve posible y me voy a concentrar en algunas cosas que me han llamado la atención. Yo entiendo las explicaciones que ha dado el comandante en jefe de la Armada y las encuentro absolutamente razonables desde el punto de vista, y estoy hablando de una persona que ha tenido experiencia en licitaciones públicas. Yo trabajé 9 años como director de la Secretaría Comunal de Planificación y participé en 450 licitaciones públicas y conozco los problemas que produce el mercado público,
antiguamente Chile Compra, los tratos directos y esos temas. La primera observación, cuando se habla de habilidades de control interno, y dice la Contraloría, manifiesta que hay órdenes de compras que son genéricas. Yo quiero recordar que si en las bases de licitación son parte integral del contrato, y si las bases de licitación identifican todos los trabajos a realizar, son inoficiosas e innecesarias las órdenes de compra, porque están establecidas en el contrato. Generalmente la orden de compra se usa cuando se hace un trato directo o como complemento de un contrato. Generalmente, por lo menos en la experiencia que yo tengo en municipalidades, nunca se utilizó una orden de compra. Bastaba, porque siempre el criterio ha sido que las bases de licitación son parte integral y absoluta del contrato. Lo otro, yo entiendo que este proceso uno compra las balanzas, o sea, toma las balanzas, las lleva a un taller de calibración y encarga el trabajo a una persona, a un trabajador, a un experto. ¿Cómo va a reconocer el hito del contrato, salvo que esté ahí en forma permanente, que el trabajo lo hizo un tercero, que no es funcionario de la empresa? Si yo llevo una balanza, entiéndanme, la llevo a calibrar, que es un acto que demorará 1 hora, 2 horas con un instrumento de calibración, y lo hizo un tercero. ¿Cómo el hito puede identificar si ese señor es funcionario? ¿Tendría que pedir el contrato de trabajo de ese señor? Me voy a saltar 3 o 4. Recordar también que no es adecuado cotizar directamente a una empresa por un trabajo que se llamó a través de licitación pública. Las licitaciones públicas aumentan los gastos generales y aumentan siempre los términos del contrato, porque hay que contratar personas especiales para que hagan un estudio de las bases de licitación, entre otras cosas, y porque además el contratista cuando ofrece sabe con quién está normalmente compitiendo, quiénes se van a presentar, y coloca un precio de mercado, no de costo, como en el caso que cuando uno trata directamente. Si yo le cotizo a cualquier empresa constructora, cotíceme cuánto me cobra construir ese consultorio, me va a decir que la mitad de lo que me costó, pero no tiene las condiciones, ni cumple las bases, ni los requisitos para postular a la licitación pública. Por eso no lo hizo, y por eso probablemente fue rechazada su oferta. Tercero, las bases no contemplaron una garantía por fiel o oportuno cumplimiento de las ampliaciones del contrato. Normalmente, cuando se hace una ampliación de contrato, que generalmente está establecido en las bases, lo que se hace es que se mantiene y se reserva la base, la garantía original del contrato. Yo aumento el contrato, pero yo mantengo todavía la boleta de garantía, generalmente es un porcentaje del contrato. Eso es lo que habitualmente se hace. Y si yo pido una garantía extraordinaria, es por el marginal, por el diferencial, no por el total. Perdón. Perdón, diputado. Ya, lo último, no me apure más, porque estoy corriendo. Al final hay una lámina que dice fundamentos para aumentar la fiscalización. Entre otras cosas dice uso reiterado del convenio marco en el mercado público. Pero si el uso reiterado del mercado es precisamente lo que el mercado público promociona. Para eso es, porque el Estado va a hacer la licitación y lo que espera es que ojalá todo el mundo se cuelgue de mercado público, aunque hay muchos alcaldes, y lo reconozco, que no les gusta porque el boliche en la esquina vende generalmente más barato de lo que dice el mercado público. Elevados montos involucrados en las adquisiciones. Y no es el único servicio público que hace, y además esto en comparación con muchas otras compras no son muy altas. Alto porcentaje de licitaciones declaradas desiertas. Ahí hay una conjetura que ustedes dicen que eso podría deberse al uso, eso podría traer como consecuencia el uso reiterado de modalidad de trato directo. Eso hay que probarlo. A mí me parece que hay que probarlo. Si realmente se declararon injustificadamente para hacer un contradirecto, eso es fácil probarlo, es cuestión de que lo investiguen. Y hay otra cosa, por último quiero terminar, a pesar de que me quedan 2 aspectos, que el comandante en jefe de la Armada ha dicho que hay un criterio de urgencia. En todos los organismos públicos, cuando tuvo que adjudicar un contrato producto de que estábamos con un problema en el norte, para tener operativo un sistema de armas. Bueno, cuando hay un temporal o cuando hay un incendio y cuando hay que comprar casas para los damnificados, no se hace licitación pública, se hace trato directo. Y muchas veces primero se ordena, tráigame las casas y después le tiro la orden de compra, para regularizar. Porque si me pongo a esperar y además tengo que cotizar, esas son cosas que ocurren en el mundo de las licitaciones públicas. Perdónenme, no saquemos la suerte entre gitanos, así es, ¿ya? Y así ha ocurrido muchas veces. Y con eso me quedan varias cosas, pero en beneficio del tiempo no lo voy a decir.
Gracias, diputado. No voy a poder dar más palabras porque nos quedan 7 minutos, diputado Schilling. Diputado León, le ruego que sea, por favor, muy breve. Y su capacidad de síntesis, yo cuento con ello. Eso es lo que habló el diputado Ulloa. Primero, yo estoy en desacuerdo con lo que dice el diputado Ulloa de cuestionar la acción de la Contraloría. Yo creo que si... Yo entiendo. No, yo, Por bueno, favor, evitemos los diálogos, diputado. está en la grabación, ¿no es cierto?, lo que dijo respecto de que la Contraloría se haya hecho cargo de este sumario. A mí me parece muy bien. Es más, yo creo que la Armada debería estar feliz con eso, porque evidentemente que el resultado que vaya a ser de aquel sumario, sin duda que va a ser, incluso le va a dar aún más seguridad de la transparencia que se va a hacer. No estoy de acuerdo en lo primero con el diputado Ulloa, pero sí estoy de acuerdo con lo segundo. Yo creo que es vital si nosotros vamos a conocer de un sumario que está muy bien llevado, en mi opinión, por la Contraloría, esperemos que termine. O sea, me parece que ese planteamiento del diputado Ulloa me parece correcto. Y lo tercero, solo una consulta al comandante en jefe de la Armada. Las personas que están a cargo de todas estas licitaciones llevan mucho tiempo ahí mismo. El señor comandante en jefe, que no me cae ninguna duda por lo que le escuché, está bastante informado de lo que allí pasa y estaría en condiciones de afirmar, por lo que él conoce, que allí no hay ninguna irregularidad que amerite una sanción de la institución o poner los antecedentes a disposición del Ministerio Público. Eso no más preciso. Gracias, diputado León. La palabra al señor Contralor General y posteriormente al comandante jefe de la Armada y daríamos por terminada esta sesión. Señor Contralor. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, debo aclarar que no quiero dar la manida de respuesta de que es una facultad que nos da la Ley Orgánica Constitucional de realizar el sumario. Es una decisión que yo tomé. Me parece que es grave saltarse la Ley de Compras Públicas, como asimismo es grave saltarse las reglas que prohíben el fraccionamiento de las compras públicas. Así es que me parece que está bien que la Contraloría, sobre todo dadas las múltiples denuncias que han habido, justificadas por lo que demostró la investigación especial, haya tomado ese sumario. Es una facultad que tiene el Contralor, evidentemente, pero creo que los hechos no demuestran ninguna imprudencia. En la lámina que ustedes acaban de ver no hay ningún nombre, no aparece el nombre de ningún funcionario. Y es porque acá lo que se está discutiendo no es la responsabilidad administrativa de nadie en particular. Estamos viendo dónde fallaron los procesos y si estuvieron bien o mal ejecutadas estas compras públicas. En mi opinión, y en realidad en la opinión del informe, estuvieron mal ejecutadas, porque hubo fraccionamiento, porque hubo exceso en los mínimos que se habían establecido, porque no habían boletas de garantía por las extensiones de contrato, no se prorrogaron las garantías, y así sucesivamente. Aquí se ha dicho que hay algunas incoherencias, por ejemplo el caso de las pesas. Efectivamente nosotros cotizamos una pesa de 1.200 kilos, pero las que se enviaron a calibrar no eran de 3.500 kilos, lo siento comandante, eran de 500 y 600 kilos, y aquí está la orden de compra. ¿Ya? Aquí está la orden de compra que así lo amerita. Entonces, ese es un problema, ahí tenemos un problema porque evidentemente hay una diferencia, pero no es con eso que uno pueda dejar o hacer perder credibilidad el informe que se ha hecho. Esa fue la cotización que obtuvimos y nos pareció que era adecuado contrastarlo con el trabajo que se había hecho por una pesa de inferior calibre, que era lo que se había ordenado por la orden de compra. Las órdenes de compra eran detalladas hasta el monto, es decir, lo que señalaba la licitación. Es decir, si uno la mira acá, uno por ejemplo ve aquí la factura y efectivamente dice ahí expresamente cada una de las herramientas que se mandó a calibrar. De ahí para adelante simplemente dice la factura calibración de herramientas. ¿Cómo es posible poder contrastar y comparar si efectivamente se calibró o no esa herramienta? Si no está señalada cuál es. De los 10 millones para arriba, no hay ninguna posibilidad de saber si efectivamente esa herramienta se envió a reparar o se envió a calibrar o no. Ese es el problema. Ahora, ¿podía la institución saber que había un subcontrato? Todas las órdenes de compra en el expediente vienen con el certificado de IGEMIN.
O sea, bastaba con que el funcionario fuera a la página 3, que estaba corcheteada, y se daba cuenta de que ahí estaba el certificado de IGEMIN, que era el que efectivamente había hecho el trabajo, es decir, había subcontratación. A mí eso me parece que es ya una cuestión relevante. Ahora, y para no extenderme, en el propio informe, la propia institución, y a lo mejor esto hay que comprobarlo, la propia institución dice, mire, la empresa IGEMIN se registró en el sistema de información de compras al contar del 4 de febrero de 2014, motivo por el cual, si bien el oferente reunía las condiciones para participar en el citado proceso concursal, no presentó ofertas. O sea, la institución aquí está diciendo que sí, IGEMIN estaba en el mercado de compras públicas. Pero eso no importa, a lo mejor no está. Aún así, la ley no es tan tonta en realidad. Si la ley da la facultad para que en ese caso uno pueda concurrir al trato directo cuando hay un oferente que es más económico que el que está en el sitio de Internet. Entonces yo creo que todas estas situaciones, en realidad, independientemente de los montos, yo creo que dan para efectivamente determinar ahora, con nombre y apellido, si es que hay alguna responsabilidad. Eso es todo, señor presidente. Gracias, señor Contralor. Señor comandante en jefe, y por favor si puede ser breve, porque Sí, no muchas estamos gracias, pasados señor la presidente. hora. Yo la verdad es que tengo muy pocas discrepancias con lo que ha dicho el señor Contralor General de la República. Nosotros como institución hemos reconocido, y lo dije aquí públicamente, que tenemos una serie de errores en el proceso que son fundamentalmente los que nombró el señor Contralor General de la República. Y la investigación que se estaba desarrollando era precisamente destinada a ver quiénes eran los responsables de los errores en los procesos administrativos de las compras que se efectuaron. Así es que en eso no tengo ningún reparo. Todas las observaciones que hizo el señor Contralor de la República están en el informe y efectivamente nosotros las acogimos y dijimos aquí tenemos errores y que hay que subsanar y que hay que corregir y que hay que investigar. Eso no lo hemos negado en ningún momento. Pero sí algunas imprecisiones, y no quiero entrar aquí unas cifras más, cifras menos. Fueron 15 las balanzas, señor Contralor, que se mandaron a cotizar, 6 de 2.500 y solamente 2 de 500 y 2 de 600 toneladas, kilos, perdón. De manera que, pero eso es una cosa menor. Y la empresa IGEMIN, efectivamente, después de las primeras licitaciones del año 2013, se le pidió que se incorporara. Se incorporaron por un periodo de 2 meses y se volvieron a salir. Y hoy día no están en el mercado público, no quieren ser parte del mercado público. Y eso nos obliga a licitar públicamente. Y cuando la licitación pública se declara desierta porque no se cumplen con las especificaciones, uno puede pasar a una licitación privada. Y si esa se declara desierta, uno puede pasar al trato directo. Es todo un proceso, no es que habiendo alguien afuera que sea más barato, yo no hago licitación pública y sí le compro directo. A diferencia de lo que pasa en el convenio marco, donde si yo encuentro a alguien más barato que el convenio marco, puedo pedir por excepción que se me autorice a comprar directamente. Es una precisión nomás para que no quede en el aire que aquí hicimos alguna cosa. Pero lo que yo quiero señalar aquí, y que lástima que no esté el diputado Rincón, que yo estoy absolutamente de acuerdo con él. La Contraloría no miente. Obviamente que no miente, esa es la pega y la hacen muy bien, pero la Armada tampoco miente. Gracias, señor comandante. Quiero pedirle si puede dejar copia de la presentación que usted realizó. Quiero agradecerle al señor Contralor General, al señor Contralor General Regional y también al comandante en jefe por esta asistencia, y habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta. Presidente.